Hola, sean bienvenidos a esta nueva cápsula. En este video les hablaremos sobre los diversos grupos que existen de Incoterms. Bueno, el primer grupo es el grupo E. El grupo E se identifica porque las entregas son en la salida. Esto es muy extraño, pero esto quiere decir que el vendedor entrega la mercancía en las instalaciones del comprador, lo cual beneficia al vendedor porque el comprador corre con los gastos de transporte. En este primer grupo solo existe un término, el cual es EXW, que por sus siglas significa Ex-Works, y su traducción al español es en fábrica. Bueno, aquí el exportador se encarga de entregar la mercancía en las instalaciones o el despacho del importador, mientras que el importador corre con todos los gastos de transporte, y en caso de que se utilice un seguro, también el importador lo tendrá que pagar, ya que él corre con todos los gastos. En este primer término, el tipo de transporte que se utiliza es un transporte vía terrestre, ya que por las ventas utilizan muchas vías comerciales para poder entregar su mercancía. Como segundo grupo tenemos al grupo F. Este grupo se identifica porque todos sus términos cuentan con la inicial F. También se identifica porque las entregas son indirectas. Esto quiere decir que el vendedor deja todo a cargo del conductor, mientras que el comprador se encarga de conseguir al conductor y pagarle, por lo que en este grupo el vendedor no corre con ningún gasto de transporte. En este segundo grupo contamos con tres términos. El primero es FCA, que por sus siglas corresponde a Free Carrier y su significado en español es libre transportista. En este término el exportador se encarga de entregar la mercancía al importador en un punto pactado previamente. También se encarga de los riesgos y costes que se puedan ocasionar. También el exportador se encarga de los costes que se originan en el despacho aduanero de exportaciones, mientras que el importador se encarga de pagar todos los gastos de carga y descarga. En este término se utilizan diversidad de transportes, ya que se utiliza el transporte aéreo, el transporte terrestre y el transporte intermodal y multimodal. Como siguiente término tenemos a FAS, que por sus siglas se refiere a Free Alongside Ship, que su traducción en español es libre al costado del buque. En este el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque, donde se transportará la mercancía. Por otro lado, el comprador se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro. Este también asume los riesgos, que se originen. Por último tenemos a FOB, que por sus siglas se refiere a Free On Board y su traducción en español libre a bordo. En este el vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube a bordo del medio de transporte, así como el del despacho de exportación y gastos en origen. Por otro lado, el comprador se encarga de los costes de flete, descarga, trámites de importación, entrega en destino y seguro en el caso de que se haya contratado los riesgos que se transmiten en el momento en el que la mercancía está a bordo. Buenas tardes, Miss. El día de hoy yo le voy a explicar el grupo C de los Incoterms. En este grupo las entregas se manejan de forma indirecta. El vendedor es el encargado de hacer el pago del vehículo que se utilizará, mientras que el comprador estará a cargo de que el producto haya llegado a su destino. No obstante, si el producto padece de algún daño o extravío, ninguna de las dos partes será responsable de lo acontecido. Los términos de este grupo se caracterizan por contar con la letra C, por inicial. Para dar inicio a este grupo comenzaremos con el término CFR, que por sus siglas se refiere a Cost, Insurance and Freight, y por su traducción al español significa coste, seguro y flete. En este término, el vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente los gastos de descarga. Por otro lado, el comprador corre con los trámites de importación y el
transporte interior hasta el destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo, por lo que suele ser frecuente contratar un seguro, aunque no es obligatorio. En este término solo se utiliza en el transporte marítimo. Como siguiente término tenemos a CIF, que por sus siglas se refieren a Cost, Insurance and Freight, y por su traducción al español significa coste, seguro y flete. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, al igual que el CFR, despacho de importación, gastos en origen, flete y normalmente los gastos de descarga. Además, el CIF requiere de un seguro desde el origen, aunque el riesgo sea transferido al comprador en el momento en que la mercancía está a bordo del buque, mientras que el comprador asume los gastos de importación al transporte interior hasta el destino. En este Incoterm se incluye una novedad en su versión 2020, referida a la cobertura del seguro que tiene que contratar el vendedor. No obstante, tenemos a CPT, que por sus siglas se refiere Carrier Paid To, y por su traducción al español significa transporte pagado hasta. En CPT, el vendedor corre con todos los gastos hasta que las mercancías se ponen a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, lo que supone gastos de origen, despacho de exportación, pago del transporte principal y normalmente los gastos de destino, mientras que el comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contraten. En este, el riesgo pasa a ser del comprador cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. Como último término tenemos a CIP, que por sus siglas se refiere a Carrier and Insurance Paid To, y por su traducción al español significa transporte y seguro pagado hasta. En este término, el vendedor se encarga de entregar los productos en el destino convenido, es decir, los gastos de origen, despacho de exportación, flete marítimo y el seguro, que en esta ocasión es obligatorio. Por otro lado, el comprador se encarga de asumir los trámites de importación y la entrega en destino. El riesgo se traspasa cuando la mercancía se encarga en el primer medio de transporte. Buenos días, en este grupo las entregas se manejan de forma directa. Aquí el vendedor es el que corre a cargo de los costos y riesgos del traslado de las mercancías hasta que se esté en destino acordado en el contrato. En el momento en que han llegado a este lugar, los peligros y gastos pasarán a ser parte del comprador. Los términos de este grupo se caracterizan por contar por la letra D, por inicial. El primer término en este grupo es DPU, que por sus siglas se refieren a Delivered at Place Outlet, y por su traducción al español significaría entrega en un lugar de descarga. En este el vendedor cuenta con los costos y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga de destino y entrega en el punto pactado previamente entre ambas partes. Por otro lado, el comprador se encarga de todos los trámites del despacho de importación. Como siguiente término tenemos a el TPA, que por sus siglas se refieren a Delivered at Place, que significaría como entregado en un punto. Este término, el vendedor se encarga de todos los riesgos y todos los gastos, excepto el de despacho de importación y los gastos de entrega en destino. Por lo tanto, el vendedor asume de origen el flete y el transporte interior. En caso de que se contrate un seguro, que no es de todo obligatorio, será el vendedor quien asume los gastos, mientras que el comprador se encarga de solo lo que corre en el despacho de importación y los gastos de descarga. En términos utiliza todos los medios de transporte. Y por último tendríamos al DDP, que por sus siglas se refieren a Delivered Duty Paid, que traducido al español sería como entregado con derechos pagados.
En el DDP, el vendedor se encarga de pagar todos los gastos y riesgos que tengan lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén, hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo los despachos de importación y de exportación, fletes y seguros en caso de que se contraten, mientras que el comprador solo se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no es obligatorio, me parece, que se ocupe él, sino también puede hacerlo un comprador. Este Incoterm es lo contrario exactamente al EXW, ya que el vendedor es el que asume todos los riesgos y todos los gastos. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Mis compañeros fueron Paola Islas Reyes, Gonzalo Rodríguez Hernández, Dylan Ariel Zarate Zambrano y su servidora Jani Saray Mojica Romero. Muchas gracias por su atención.